aquí a Monterrey y bienvenidos aquí a la FIL. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Acaban de presentar su libro, Luis y Caro versus los fantasmas de la ciudad. ¿Nos podrían contar un poquito sobre lo que se trata, la labor que se metió pues para lograr el libro y sacarlo ahorita? Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad es pues un libro que es de alguna manera un libro de historia, pero relatado a través de dos niños, un niño y una niña, Luis y Caro, que se convierten en cazafantasmas, que van descubriendo la ciudad oculta, que está, digamos, ahí latente en las calles que transitamos, que de pronto no sabemos ver, y es la ciudad fantástica. Y ellos van encontrándose con los fantasmas de la Ciudad de México y van así también descubriendo mucho sobre la historia de sus calles y sus edificios. Chuy Campos, te presentaron como el primer fantasmólogo de México. ¿Nos puedes explicar un poquito qué significa ser un fantasmólogo y cómo llegaste a ser el primero de México? Pues surge a raíz de mi trabajo de investigación como historiador. Era una broma que me hacían en el doctorado. Me decía mi asesora de tesis, la doctora Hilda Iparraguirre, preocupada, me decía, es que esto es una tesis de historia, no soy fantasmólogo. Y terminó siendo un tratado de fantasmas, entonces por eso decíamos que yo era fantasmólogo. Ya después, en el trabajo de divulgación, pues hice mucho ruido de que era fantasmólogo, ¿no? Que es esta seriedad histórica, antropológica, sociológica que le puedes dar a las apariciones, ¿no? Todo el mundo se pelea si existen o no existen, pero nadie se pone a ver qué es lo que cuentan los fantasmas, ¿no? Y eso es lo que hacemos, pues, yo y nada más yo, y los fantasmólogos. Beca, no, estabas contando de que pues te gusta mucho esa parte de la historia de los edificios, la arquitectura, todo eso. ¿Cuál es tu lugar favorito que incluyeron en el libro? Yo creo que eso es muy difícil de contestar porque de verdad, o sea, todo el centro histórico me fascina. Creo que lo que a mí más me gusta así de los lugares favoritos que están ahí es la calle de Donceles, porque ahí se conjugan muchas cosas. Por un lado están las librerías de viejo, que son pues uno de los espacios que aparecen en el libro y a los que también pues quisimos rendirle homenaje. Porque bueno, todos los que hemos estudiado teniendo algún tipo de dificultad económica mientras estudiamos, pues hemos recurrido a esos lugares para hacernos de los libros que necesitamos para estudiar, y que esa fue mi experiencia, ¿no? Ya entrando a la universidad. Entonces, pues es para mí un lugar muy bello y muy mágico porque es como un espacio que democratiza el conocimiento. ¿Cuál sería el fantasma o el cuento, la leyenda que incluyeron en el libro que dicen, pues, es lo que más le fascinó trabajar y investigar? En mi caso, la que más me gusta es el fantasma del convento de la Merced, porque la refiere un pintor muy importante que es Gerardo Murillo, el doctor Atl, y es de las pocas leyendas o historias que tenemos de la Revolución documentadas. O sea, imagínate que este señor tuvo que ir a declarar que un fantasma había matado a un coronel. En mi caso, a mí la que más me interesa o la que más me gusta es la de Don Juan Manuel. Es una de las leyendas, pues como de más arraigo, ¿no? En el centro histórico de la ciudad, de las más famosas. Pero a mí lo que me gusta es que está basada en un personaje real. Lo que a mí me gusta de Don Juan Manuel es que Juan Manuel Solórzano sí existió. O sea, es un personaje histórico, el que se tiene documentos, registros, era amigo del virrey. Sabemos que el espacio donde se aparece sí es su casa, o sea, realmente sí vivió ahí. Entonces a mí lo que me gusta también como historiadora es cómo un dato histórico o un personaje histórico se filtra como a lo fantástico y a la ficción. Entonces, ¿dónde queda como, en qué momento se rompe ese límite entre realidad y ficción? Me parece muy interesante sobre ese fantasma en particular. Y justo sobre esta historia, estaba hablando sobre traer un poquito la historia a la actualidad y verlas como de otra perspectiva que también nos dé unas lecciones sobre pues un poquito los celos tóxicos, estabas diciendo, si nos puedes platicar un poquito más de eso. Te pones como a desmenuzar la historia, de pronto te das cuenta que hay estas temáticas que te permiten hablar de problemáticas actuales a través de la historia, y eso es algo muy bonito de la historia también te ayuda a entender el presente, la historia no solo se trata de entender el pasado, ¿no? Y de pronto decíamos, oye, como que me acuerdo que alguna vez una conversación que tuvimos, yo le decía, Chuy, es que siento que como que muchos de estos fantasmas hay como un trasfondo de violencia de género, sobre todo en las lloronas, ¿no? Como que decíamos, casi que podemos decir que es un fantasma de feminicidio, o el de Don Juan Manuel,
sea, es como a qué nivel llegan las relaciones tóxicas, porque la leyenda de Juan Manuel es un hombre que se pone a asesinar gente afuera de su casa por lo celoso que es de su esposa, mata hombres en la calle para que no puedan entrar a su casa porque él cree que su mujer le está poniendo el cuerno. O sea, a mí me parecía que eso es una violencia brutal, ¿no? O sea, y que creo que habla mucho de las dinámicas patriarcales de género, etcétera, que encontramos en nuestra historia, y por eso también a mí me parecía que era importante darles esa actualidad. ¿Algún mensaje que quieran dar ya como para finalizar? Y ya... Pues, creo que por mi parte sería que esperamos que este libro interese a la gente a acercarse a la historia, y también que se den cuenta que en estas tradiciones, esta parte que tenemos en la cultura mexicana, donde nos encanta contar estas historias de miedo, nos encanta ir a ver si nos espantan, ¿no? O sea, como que todo eso también es histórico, también es cultura, y también vale la pena estudiarlo y compartirlo. Sí, claro. Acérquense a la ciudad fantástica, porque solamente se conoce la que está llena de comercio, y atrás de ella, a cierta hora de la noche, salen los fantasmas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y pues ya estamos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.